Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias por este día que nos has regalado, Padre, un día más, Padre, que nos podemos conectar, Padre, de poder escuchar de tu palabra, agradecerte, Padre, por estos momentos que nos das, agradecerte, Padre, porque has estado con nosotros todo este tiempo, Padre, como así también te queremos pedir por aquellos hermanos que están débiles, Padre, que están enfermos, que tú los protejas, los sigas fortaleciendo en todo momento, Padre. Tenemos en cuenta al hermano Lucas, Padre, que lo tenemos en oración, Padre, para que se pueda recuperar pronto y pueda salir luego de pedirte también, Padre, por el hermano que tiene a cargo el mensaje en esta noche, que nos hable por intermedio de él con palabras sencillas, Padre, podamos atesorar en nuestros corazones y podamos ponerle en práctica. Te queremos pedir también por Carlito, Padre, por la apertura que tiene, agradecerte por los himnos que ha puesto en su corazón, por los coros, Padre, porque así como nos hablas por intermedio de tu palabra, también nos hablas cada vez que cantamos un himno, cantamos un coro para llevarte a ti, Padre. Queremos dar gracias en estos momentos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, en esta noche seguimos con el estudio del libro de Éxodo, ¿sí? A ver, ¿quién leyó el capítulo de Éxodo que tocaba para hoy? El capítulo número 12. Bien, ahí veo que están levantando la mano unos cuantos. Muy bien, qué aplicados que son. Aparentemente capaz que venga alguna pregunta, así que se la dejo a su criterio, si alguno puede ir hojeando por las dudas. Dijo el predicador que si va a profundizar en este capítulo 12 tiene para todo el año. Así que pónganse cómodos ahí en las sillas, que no nos vamos hasta el 2022 de la reunión esta. Vamos a cantar un coro más, ¿sí? A propósito de este libro de Éxodo, de todas las maravillas que hacía Dios que hizo Dios para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El coro que dice, cuán grande es Dios, ¿sí? Considerando todas estas maravillas que hizo el Señor para sacar a su pueblo de ese estado de esclavitud en el que estaba, ¿sí? El pueblo habrá cantado y habrá pensado cuán grande Dios tenemos, ¿sí? Y mientras lo van proyectando los chicos, así lo puedo leer, el esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, dice el coro. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios. Vamos a entonar este coro y después le dejamos el lugar al mensaje.
grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenas noches. Carlito estaba en la plataforma y me dio lugar a mí ahora. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Bien. Primero vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 5. Ahí vamos a ver el tema del mensaje en esta noche. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a dar el tema del principio del capítulo nada más. Luego, como el miércoles, el hermano que le toca, que creo que es Luciano, continuará con este capítulo y vamos a ver solamente la primera parte del capítulo 12 de Éxodo. Pero dice 1 Corintios capítulo 5, el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El tema en esta noche es Cristo, nuestra Pascua. Cristo, tu Pascua, Cristo, mi Pascua, Cristo, la Pascua de la Iglesia. Ahora vamos a Éxodo capítulo 12. Por amor a algunos que no hayan leído, vamos a leer algunos versos del capítulo 12. Acá en casa, hoy somos 4, y entonces había una que dijo, leí algunos versículos por la duda, pero bueno, el capítulo 12 de Éxodo. Y saber que Cristo es nuestra Pascua es el tema en esta noche. Y ustedes saben que hay una escritura que yo voy a leer, quiero que la escuchen, por favor, que dice lo siguiente. Después le doy la cita, escuchen. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, se ha ido el invierno. La lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, es decir, vino la primavera. El tiempo de la canción ha venido. Entonces, en esta noche, el tema de la Pascua, que nuestra Pascua es Cristo, es la entonación de un cántico para el pueblo de Israel. Así termina el capítulo 12 de Éxodo, adorando el pueblo. Y así es la vida del creyente, adorando al Señor por la maravilla de la redención. Si nosotros, a través del capítulo 12 de Éxodo, entendiésemos y comprendiésemos, al estudiar muy brevemente en esta noche lo que hizo Dios con el pueblo, allí está plasmada la palabra redención. Allí está en plenitud la palabra redención. Y entonces yo quiero que tengamos presente en esto, esto que dice,
he aquí ha pasado el invierno. Es como que el pueblo de Israel o el creyente, cuando ha obtenido redención, dice, ha pasado el invierno. Lo crudo, lo frío. Se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, viene la primavera. El tiempo de la canción ha venido. Eso decía el novio para la novia en Cantar de los Cantares. Ahora vamos a Éxodo capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos allí. Capítulo 12 de Éxodo, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es decir, que Dios corta el año calendario a la mitad del año y le da a partir de allí una nueva vida al pueblo de Israel, como nos lo dio a nosotros cuando conocimos la redención que es en Cristo. Cristo nuestra Pascua. Vamos a ir haciendo una comparación de la vida de los israelitas y de nuestra vida y saber ciertísimamente que Cristo es nuestra Pascua. Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Entonces el hombre viene con un año calendario, pero Dios corta abruptamente el año calendario y comienza una nueva vida para el pueblo de Israel. Este es el principio. Hoy viven los israelitas, los judíos, los hebreos, ¿se acuerdan que nos hablaron de esto? Hoy viven, a partir de aquí, de este mes de Aviv, viven el año calendario ellos. De allí empezó la nueva vida. De allí ellos salen de una situación que estaban de esclavitud y salen a la libertad. Ahora lo vamos a ver. Y entonces saber que aquí comienza algo nuevo. Por eso es fundamental el capítulo 12 de Éxodo. No es que nosotros insistamos, lean el capítulo 12 para que sepan. No. Es para que nosotros nos reflejemos y veamos que a través de la palabra redención y que Cristo es nuestra Pascua, hay una preciosa vida nueva que hemos encontrado en Cristo. Para el pueblo de Israel, este día es crucial, es monumental, es algo que no tendrán en la memoria, porque después había que pasárselo a las generaciones siguientes. Pero para el pueblo de Israel, Dios establece el tiempo, que bueno habló el otro día Carlito Barrera, a mí no me gusta decirle Charlie, se llama Carlito Barrera, y él dijo, a su tiempo, son los tiempos de Dios, magníficos, exactos, concretos, contundentes, son los de Dios, no son los del hombre que se puede equivocar. Entonces dijo Dios, verso 2, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Es decir, que toda la congregación de Israel tenía un cordero. Toda la congregación. En todo Israel había un corderito. Y entonces dice, verso 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, que haya suficiente para todos. Y si sobraba a la familia, que era mucho, el vecino inmediato, que había allí, había suficiente alimento y había comunión entre la familia y las familias vecinas. Esto hay un tema escritural en Efesios de la iglesia universal y la iglesia local. Todos reunidos bajo un mismo cordero, bajo un mismo Salvador. La iglesia universal y la iglesia local en cada lugar manifestándose el cordero suficiente para todos. ¿Entendemos, hermanos? Es extraordinario el capítulo 12 de Éxodo. Entonces dice... volvemos a leer verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Primer punto que vamos a ver, comparado con nosotros también.
El pueblo de Israel, no nos olvidemos, era esclavo. El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y por la sentencia que había hecho el faraón la última vez que vio a Moisés, le dijo el faraón, si vieres mi rostro, morirás. El pueblo estaba bajo esclavitud, como nosotros, bajo esclavitud de pecado, y el pueblo estaba destinado a la condenación, a un juicio de parte del faraón, no de parte de Dios. Y entonces esta es la condición tuya y mía, hermano. Nuestra condición era que éramos esclavos del pecado. Y nosotros estábamos bajo juicio. Si nos acordamos, para no perder tiempo, vamos a, solamente lo repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Hay condenación permanente sobre el incrédulo. Y es la condenación que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo, que es nuestra Pascua. Es decir, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, es el estado que estaba el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba bajo juicio, como estábamos nosotros. Entonces dice el verso 5, el animal será sin defecto, un corderito, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis, lo separaréis al corderito hasta el día 14 de este mes. Es decir, sería mantenido, probado en las casas de las familias por 4 días. Guardado, preparado, separado el corderito. Si había niños en la familia, esto ya alguna vez lo comentamos, si habría niños en la familia, ¿qué hacen los niños con un cordero? Primero le quieren dar de mamar con una mamadera y después se encariñan con el cordero. Hasta algunos lo quieren llevar a dormir a la cama al cordero. La madre los mata, pero no importa. Pero se encariñaban con el cordero. Se encariñaban con el cordero. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará. Muchos que están escuchando dirán que es inmolar. Palabras de la Biblia antiquísimas, pero inmolar, una de las acepciones es dar la vida en provecho de otra persona. Inmolar se inmolaba, se hacía un sacrificio a los dioses. En este caso, el corderito, que era guardado por 4 días, la congregación debía matarlo, y lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese era el tiempo que debía matarse el corderito, entre las 2 tardes, de que estaban esclavos, a partir de allí saldrían en libertad, mientras había un corderito que estaba preparado, que estaba separado, que estaba guardado, sin mancha, sin defecto, y debía ser inmolado. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Es decir, el corderito inmolado está hablando de la cabeza. Si hablamos del cordero inmolado que fue el Señor Jesucristo, nuestra Pascua, hermanos queridos, es la sabiduría y la inteligencia, es el ser inteligente, la cabeza. Y también debía ser quemado, debía ser asado, no hervido, sus pies. Habla del andar de ese corderito, habla de la persona del Señor Jesucristo. Y también debía ser sus entrañas, lo interior, el alma. Todo debía ser quemado. Ese quemado está hablando de la justicia divina que caería sobre el corderito. Hay mucha enseñanza, por eso digo, estaríamos hasta el 2022 y nosotros vamos a estar por toda la eternidad reflejando este capítulo en nuestra vida. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios, notemos, si nos acordamos de este tema, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Con esta plaga de los primogénitos, Dios se encarga de finiquitar definitivamente todos los dioses de Egipto. Toda la mitología de Egipto cae contundentemente con esta plaga porque van a caer los primogénitos pensando que el faraón tendría los dioses de ellos, la diosa y el dios de la muerte, y su hijo en la mitología nacido como primogénito lo salvaría. No, Dios va contra todos los dioses de Egipto y aquí los finiquita. Aquí no hay más dioses para Egipto. Y entonces dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Luego seguimos leyendo. Pero, primera cosa que vimos hace un ratito. El pueblo era esclavo y el pueblo estaba bajo condenación. Esa es la redención para nosotros. Nosotros éramos todos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y estábamos bajo juicio. Ahora vamos a detenernos un poquitito en el Cordero. Ya todos conocemos, o muchos de los que estamos escuchando, tal vez alguno no. Por eso, por amor a aquellos que no han escuchado de este Cordero, que es la figura de la bendita persona del Señor Jesucristo, vamos a hablar del Cordero un ratito. Vamos a hablar del Cordero. Juan 1:29, ya todos se acuerdan de este proceso, pero lo vamos a leer para registrarlo en las Escrituras. Juan 1:29. Juan 1:29. Es el momento cuando lo declara así Juan el Bautista y dice, Juan 1:29. Algunos dirán, pero esto ya lo sabemos, confirmemos el conocimiento, hermano, y por esto demos gracias al Señor. Y entonces dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, Cristo, nuestra Pascua. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es figura de aquel corderito que debía presentarse, la familia debía tenerlo, y entonces primero un cordero, para nosotros Cristo el Señor. He aquí Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, yo solamente menciono, el Cordero será sin defecto, sin defecto. Hebreos capítulo 7, registramos las Escrituras para que sepamos que el Cordero realmente es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue el Señor Jesucristo? Capítulo 7, verso 26. Hablando del Señor, dice el escritor a los Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nos convenía, nos era útil, le convenía a Dios y nos convenía a nosotros. ¿Cómo era? Sin defecto. Dice santo, inocente, sin mancha. Aquel Cordero sin defecto. El Señor Jesucristo sin mancha. Apartado de los pecadores. Y saber, ahora vamos a leer, y hecho más sublime que los cielos. Un poquitito más adelante, Primera Pedro, capítulo 2, verso 22. Verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, sin defecto el Cordero, ni se halló engaño en su boca, sin pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que el Cordero que es el Señor Jesucristo, debía ser sin tacha, sin defecto, es el Señor Jesucristo. Pero aparte dice que debía ser apartado por 4 días. Miren, hermanos, cuando depende de Dios, nunca Dios va a improvisar algo, y menos un plan de salvación para el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud y que estaba bajo juicio, ni un plan de salvación para nosotros. Este Cordero, sin mancha, sin contaminación, leemos allí en 1 Pedro capítulo 1, verso 18, ¿qué dice? 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el verso 20? Dios no improvisa, hermanos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo preparado en la eternidad para nosotros, hermanos. El Cordero que iba a ser inmolado, Cristo nuestra Pascua, preparado desde antes de la fundación del mundo. El plan eterno de Dios, hermano, no fue una improvisación porque vio al pueblo, estaba bajo condenación, y al pueblo que estaba en esclavitud, y a nosotros. Saber que la paga del pecado es muerte, nosotros estamos librados a nuestra suerte. No, había un plan de salvación. Un Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó en la eternidad un Cordero para usted y para mí, para toda la raza, para salvación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al tiempo que Dios creía necesario. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un Cordero sin defecto, sin tacha, guardado, pero más. Al 4º día de estar en la casa, entre las familias, y que el corderito vagaba por la casa dando vuelta, entre las 2 tardes antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel debía tomar el cordero e inmolarlo, debía sacrificarlo. Entonces vamos a leer unas escrituras para certificar la vida del Señor Jesucristo y su muerte para con nosotros. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El cordero sin defecto y guardado debía ser inmolado, sacrificado. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús, Cristo nuestra Pascua, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, él decía, y ser muerto, y resucitar al 3er día. Juan capítulo 3, verso 14, Juan capítulo 3, verso 14, son las escrituras que avalan que aquel Cordero es el Señor Jesucristo. Y ahora es el mismo Señor que dice, capítulo 3 de Juan, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas más escrituras donde dice que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que el Señor Jesucristo fue sacrificado por tus pecados y por mis pecados. Y entonces allí hay que detenerse en el Cordero y pensar que este Corderito sin mancha, este Corderito separado, preparado,
debía ser inmolado entre las dos tardes para el pueblo de Israel y allí ir entendiendo la redención, nuestra redención, que es en Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora leemos el verso 13 del capítulo 12 de Éxodo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Allí hay dos cosas. Una es la palabra de Dios, la inefable palabra de Dios. Dios dijo que veré la sangre. Dios dijo, no el faraón. Para el faraón había un juicio de la plaga de los primogénitos. Para el pueblo de Israel había que ser obedientes en tomar aquel cordero, cuidarlo 4 días y luego sacrificarlo. Pero Dios dijo primero su palabra, veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa es la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Eso significa. Y entonces el verso 22. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel, mojad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí hay un lugar de seguridad. ¿Cuál es el lugar de seguridad para usted y para mí? Para algún inconverso, es la sangre de Cristo. Porque la palabra de Dios, que Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, y entonces Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué debía hacer el pueblo? Confiar. Cuando el pueblo... confiar. Voy a leer un texto precioso que está, para si lo quieren anotar, después lo leen ustedes, en capítulo 3 de Romanos, el verso 25 dice, a Cristo Jesús, Dios puso como propiciación. Propiciación es quitar la ira y ganar el favor. O sea, Dios quitó la ira, la puso sobre el Hijo, sobre el Cordero, y nosotros ganamos el favor. Y dice, a Cristo Jesús Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe, es precioso el texto, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe en su sangre. Y entonces, la sangre en el Cordero, notemos, la sangre en el Cordero condena al mejor, no sirve para nada. De nada servía tener el Cordero vivo en la casa si no se inmolaba. Más todavía, la sangre en el lebrillo, en el lugar donde se juntaba, yo hago así, creo que todos me están mirando, pero bueno, la sangre en ese algo que se juntaba, en ese bol, ¿no? Lo juntaban a la sangre. Si alguien cree intelectualmente que lo va a salvar, no lo salva. La sangre debía ser aplicada. ¿A dónde? En el dintel y los 2 postes. El papá de la familia debía encargarse de tomar un hisopo que hay en todas partes, en todas las casas. ¿Sabe qué significa el hisopo? Fe. Creer, de pintar el poste y los dos postes y el dintel, no el umbral, para que no sea pisoteado, no el umbral de la casa, para que no sea pisoteada. ¿Qué debía hacer el israelita? Matar al cordero, juntar la sangre, pero agarrar un hisopo, con fe, pintar los postes, el dintel de la casa y cobijarse en la casa. Porque Dios había dicho, veré la sangre por fuera. El israelita estaba en comunión, confiado en la sangre de un corderito. El israelita no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué podía hacer el israelita? Creer en la palabra y saber que no llegaba la plaga a su casa. Estaba libre de condenación el israelita. Hermanos, queridos, si hubiera alguien que está escuchando en esta noche,
que entienda, la palabra redención es esta, fe en la sangre del Cordero, fe en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. ¡Ah! Cristo murió por nuestros pecados, la peor pandemia que puede tener la humanidad. ¿Qué COVID ni 8 cuartos? ¿Qué COVID? El COVID, todo el mundo buscando oxígeno. Ahora tenemos un hermano en la casa con oxígeno. Todo el mundo buscando una cama, todo el mundo buscando oxígeno, todo el mundo recurriendo a un médico. Y nosotros tenemos un cordero inmolado, Cristo el Señor, que satisface plenamente todo corazón, toda alma, toda necesidad de oxígeno espiritual, de una libertad del pecado. Este COVID, este pecado que es la plaga del mundo, que lo lleva a condenación. Querido amigo, si está escuchando en esta noche, entienda que fe en la sangre es la liberación, como fue para el pueblo de Israel, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Es lo que le pasó al pueblo. Tomó el cordero, lo inmoló, puso el dintel y tomó hisopo, fe, tomó el hisopo, pintó los postes y el dintel y fueron salvos. Hubo condenación para Egipto, para ellos libertad. Esta es la palabra redención. Después sigue el capítulo, porque este rito había que decírselo a la descendencia, a toda la descendencia. Cuando pregunten vuestros hijos, ¿qué es esto? Dice el verso 26 de Éxodo capítulo 12. ¿Y cuándo os dijeron vuestros hijos? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Pasó por alto. Si nosotros tenemos a Cristo en el alma, querido hermano, que lo tenemos, hemos pintado nuestro corazón con la sangre de Cristo por la fe que nos limpia de todo pecado, Dios pasa por alto esto. Pasaré por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Y entonces, cuando Dios actúa no improvisadamente, sino con un plan perfecto de salvación, como es el plan de la redención de nuestras almas, hermanos. Cuando nosotros caemos en cuenta que aquel cordero que fue para el pueblo de Israel, Cristo, nuestra Pascua, que por Dios nos ve en Cristo y pasa por alto el pecado, lo que hace el pueblo y lo que hace la iglesia y lo que hace cada creyente es adorar. Es reconocer en Cristo el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. El miércoles que viene seguimos con este tema. Es precioso. Es digno de leerse no apresuradamente, sino quietamente y aprender que la Pascua, nuestra Pascua, es Cristo que fue sacrificada por nosotros. Mañana tenemos la cena. A las 10 de la mañana, qué temprano, dijo Carlita. No, hermano. Es para reconocer que aquel cordero, como para el pueblo de Israel, Cristo el Señor, es para reconocer y es adorar, reconocer en plenitud, a través de un pan y una copa, la bendita y gloriosa persona del Señor Jesucristo que murió por nuestro pecado. Alabamos al Señor porque hemos creído. Si hubiera alguno que todavía no tiene a Cristo en su corazón, ponga su fe en la sangre del Señor Jesucristo que lo puede limpiar de todos los pecados por toda la eternidad. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te damos las gracias por esta gran bendición que tenemos en Cristo, nuestro Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos las gracias por la buena conexión que hemos tenido. Hemos luchado por esto desde antes de la reunión. Nos has dado la posibilidad de poder hablar bien. Si hubiera alguno que aún no te conoce, este corazón sea iluminado por el Espíritu Santo para salvación y vida eterna. Y tus hijos estamos muy agradecidos por tu gran fidelidad,
porque eres un Dios de orden, nada improvisado, todo preparado para que nosotros podamos disfrutar de una eternidad bendita y gloriosa junto a nuestro Salvador. Pedimos tu bendición mientras nos tienes aquí, restablezca la salud de los hermanos enfermos, especialmente a Lucas, su esposa, sus hijos, bendícelos, bendice a la iglesia y bendice, Señor, a aquellos que aún no te conocen, teniendo la posibilidad en esta noche de reconocer en Cristo el Salvador de sus vidas. Gracias te damos por todo, pedimos tu bendición en el descanso en esta noche, te alabamos, te adoramos, pedimos todo en el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Bueno, Dios mediante, nos vemos mañana, si el Señor permite, a las 10 de la mañana. Sigamos orando por estos motivos. Nos encanta ver a Melina con su hijo y ustedes saben, el otro día leía, los milagros son extraordinarios, aun cuando acontecen. Y entonces, este milagro con el hijo de Melina y la iglesia pidiendo por este bebé que le dé sabiduría a los padres para conducirlos en el camino del Señor. Lucas, el restablecimiento de su salud, y damos por finalizada la reunión en esta noche. Que el Señor nos bendiga.